busca de un sueño se acerca este joven. En busca de un sueño van generaciones. En busca de un sueño hermoso y rebelde. En busca de un sueño que gana y que pierde. En busca de un sueño de bella locura. En busca de un sueño que mata y que cura. En busca de un sueño desatan ciclones. En busca de un sueño cuantas ilusiones. Todos comenzamos en la vida en busca de un sueño. Comenzamos a trabajar, no importa la edad, 19, 20 años en Bolivia, y buscamos un sueño, buscamos llegar a un punto de llegada con las metas realizadas, con una vida realizada, pero a veces ese sueño se convierte en una pesadilla. Y hoy estamos aquí para hablar de ese punto de llegada. Esta es nuestra primera edición de Punto de Llegada, un ciclo de programas especiales que van por esta página para tocar un tema esencial que tiene que ver con toda la sociedad, ricos, pobres, en fin, la seguridad social. Y hoy tengo como acompañante a José Luis Rivero desde la ciudad de La Paz. Bienvenido. Un placer llegar a este punto para iniciar el punto de llegada y conversar sobre aquello que nos va a interpelar, no solo como mayores, como adultos mayores, sino a los jóvenes de siempre, a los jóvenes de antes, a los jóvenes de ahora. Un placer, mucho gusto, José Luis. Igualmente, pues, ¿qué podemos decir sobre la problemática de la seguridad social en Bolivia? De pronto, las personas nos preocupamos de este tema a los 50 años de edad y nos encontramos con la terrible sorpresa de que todo lo que habíamos hecho no nos había servido para una buena jubilación. Nos encontramos con rentas de 1.000, de 800 bolivianos que no van a alcanzar para una persona que mínimamente necesita por lo menos 4.000 bolivianos, una persona sola, para sobrevivir, para vivir, vamos a decir, modestamente. Si ahora se trata de vivir bien en la vejez, obviamente que eso tranquilamente se puede duplicar. Pues sí, exactamente. ¿Quién lo diría, José Luis? Hemos estado 30 años, 35 años trabajando incesantemente para construir un mundo mejor y para también poder vivir en buenas condiciones en nuestro país. Sin embargo, nunca nos hemos puesto a pensar que teníamos que reservar un poquito de nuestro salario mensual para cuando lleguemos a la edad mayor de 60 años, cuando ya las posibilidades de trabajar son más inaccesibles y cuando no tenemos quien nos pueda apoyar, ¿no? Y entonces recién nos ponemos a pensar en esto de las pensiones, en esto de la jubilación, la renta, la seguridad social en general, ¿no? La salud, etcétera. Y por eso hemos traído a una persona que conoce de este tema, que ha profundizado, ha estudiado muchísimo, ha estado presente en diversos medios de comunicación y con él vamos a poder aclarar este tema de la seguridad social. Mucho gusto y bienvenido, Gustavo. Buenas tardes, un gusto saludarles a los dos, José Luis, y por medio suyo al público que nos está viendo, y muy dichoso de participar en este primer programa para tocar temas tan
tan sustanciales como la seguridad social. La primera pregunta es casi de cajón, ¿no? ¿Qué es la seguridad social? Mira, José Luis, es la organización social para proteger, para que la sociedad proteja a sus ciudadanos, pero particularmente a sus trabajadores, a todos los trabajadores, ¿no? Ahora, permíteme poner un poco el contexto. Hasta finales del siglo XIX, todos los trabajadores trabajaban sin prever para el futuro, sin pensar cómo van a llegar a vivir en el futuro. Entonces, imagínate el siglo XIX, trabajadores que cuando eran productivos contribuían, trabajaban en fábricas, trabajaban en el campo, trabajaban en la industria, en los ferrocarriles, en las telecomunicaciones, etcétera, etcétera, y llegado a un cierto nivel donde sus fuerzas de trabajo ya flaqueaban o no podían responder a las exigencias. Por ejemplo, estoy pensando en Inglaterra, en las minas de carbón, en Alemania, en las minas de carbón, era gente que era desechada por el mundo empresarial, literalmente desechada. Entonces ahí comienzan a surgir las primeras autoorganizaciones, diríamos ahora, o lo que esas veces se decía sociedades de socorro, ¿no? Los mineros se organizaban y tenían sus sociedades de socorro, los artesanos, los zapateros, los obrajeros, los gráficos tenían sus sociedades de socorro y trataban de encontrar, de ayudarse entre ellos, colaborar entre ellos, hasta que pasada la mitad del siglo XIX, por ejemplo, Flora Tristán agarra y comienza a soñar y dice, ¿cómo es posible que vivamos ahí si nosotros somos los que nos podemos organizar? Y hace un llamado a todos los obreros para construir, ella dice en sus términos textuales, dice, palacios obreros, donde todos los obreros en su vida activa podrían aportar 2 francos al mes para que cuando lleguen a su vejez o cuando sufran algún accidente sean protegidos por este palacio obrero, sean atendidos por este palacio obrero. Y si fallecían, sus familias no queden desprotegidas y pasen a depender o a ser ayudadas por estos palacios obreros. Esa idea, que claro, estamos hablando de mediados del siglo XIX, hoy día sigue vigente. Hoy día sigue vigente porque la Seguridad Social, ya fundada como institución, aparece en 1883-84 en Alemania, y se instituye, el Estado se hace cargo y obliga a que todas las personas que trabajan comiencen a aportar a un sistema, a fin de que cuando lleguen a la vejez reciban una pensión, un monto de dinero que les permita vivir sin realizar ningún trabajo, porque a cierta edad las personas ya no pueden realizar un trabajo. Entonces, así comienza la Seguridad Social, y en Bolivia eso comienza institucionalmente como el Estado en 1955 recién, aunque antes ya había, igual como en Europa, algunas sociedades de socorro, mutuales, asociaciones, sobre todo de artesanos, que se preocupaban para que el trabajador, cuando le falte sus fuerzas, comience a sea protegido por este tipo de instituciones. Entonces, en ese contexto, ¿qué diría yo? Es la organización social, o dicho un poco de manera más precisa, es la organización de los trabajadores para protegerse ante la vejez, ante el fallecimiento y el desamparo de sus familias, ante los accidentes, ante el desempleo. Entonces, la Seguridad Social ha ido desarrollando distintas formas para proteger a los trabajadores. Y bueno, en nuestro país, lamentablemente, ese desarrollo que hay en otras partes del mundo todavía no lo hemos alcanzado. Es todavía muy precaria la seguridad social. José Luis, hay dos momentos, ¿no? de desarrollo de la seguridad social. Uno que se llamó el sistema de reparto y otro, el actual, que es el fondo de pensiones. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mira, se le llama sistema de reparto porque financieramente lo que se ha pensado es que los trabajadores activos aportan a un fondo común y de ese fondo común sale para pagar a los trabajadores que ya son pasivos, es decir, a los trabajadores que ya están
descansando o están en una edad en que ya no pueden trabajar. Entonces le llaman de reparto porque los activos, lo que los activos ahorran se reparte entre los pasivos. La regla es que siempre tiene que haber un equilibrio en el fondo de pensiones. Es decir, si yo, por ejemplo, le tengo que pagar a un jubilado el 70% de su promedio salarial, a este otro lado tengo que tener por lo menos 7 trabajadores activos que aporten el 10% de su salario equivalente al del jubilado, para que este jubilado pueda recibir el 70%. Entonces, siempre tiene que haber esta paridad. Y después hay el otro sistema que es de capitalización individual, que consiste en que cada trabajador activo pone a su cuenta individual en un fondo de pensiones donde tiene una cuenta individual, es como una cuenta de ahorros o en precisión una cuenta de inversión, y ese dinero se comienza a invertir y a ganar intereses y no se reparte a nadie, no se distribuye nada. Y cuando llega a cierta edad este trabajador, ese dinero que ha logrado acumular se le calcula para que se le pague una pensión. Básicamente esos son los dos sistemas que existen, uno de reparto y uno de capitalización individual. Y en el medio hay varias combinaciones. Por ejemplo, en el caso boliviano tenemos 3 regímenes. Uno, que es el de capitalización individual, que es el grande, donde todos nosotros aportamos el 10% de nuestro salario, y que está administrado por las AFPs, pero también hay otro fondo, que es el régimen semicontributivo, se le denomina, que es un sistema de reparto donde todos aportamos un poquito para que a los que tengan menos se les aumente una fracción solidaria, es el régimen solidario. Y hay un fondo, que es el de la renta universal de vejez, que paga la renta de dignidad, que se financia no con el aporte de los trabajadores, sino con el 30% del impuesto directo a los hidrocarburos y las utilidades de las empresas capitalizadas, ahora, digamos, nacionalizadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es que el fondo tiene que siempre estar en equilibrio, porque si hay una ruptura, un desfase financiero, quiebra y los jubilados pueden quedar sin pensión. ¿Y qué es el sistema de seguridad de corto plazo para que nuestros videntes se puedan dar cuenta, los que están viendo esto, la diferencia? Bueno, mira, tradicionalmente los académicos agarran y dividen el sistema de seguridad social de largo plazo, que es el sistema de pensiones, y seguridad social de corto plazo, que es el sistema de salud. Son las cajas de salud que conocemos en Bolivia, la Caja Nacional, la Caja Petrolera, la bancaria, el Seguro Social Universitario, etcétera, etcétera. En Bolivia la diferencia está en que solo hay un fondo, un sistema de pensiones para todos, sin ninguna distinción. En cambio, las cajas de salud se dividen por sectores, ¿no? Por ejemplo, la petrolera es para los petroleros, el sector eléctrico y algunas industrias, ¿no? La Caja Nacional cubre a los maestros, a los del sector comercio, a los fabriles, y la caja bancaria solo al sector financiero, y así sucesivamente. Lo óptimo sería que solo hubiera un sistema de salud de corto plazo para todos en las mismas condiciones y con las mismas prestaciones y calidad de atención que le dan al público, pero eso en Bolivia ha sido muy difícil de construir. Una cosita más para definir la clave de la seguridad social es que quien financia la seguridad social no es el Estado, siempre son los trabajadores con sus aportes, nunca el Estado. Aunque ese dinero puede figurar en el presupuesto público, por ejemplo, de las cajas de salud, no es dinero que proviene del Estado, es dinero que proviene del trabajador en última instancia. Ahí quiero hacer una aclaración más. Nominalmente en el registro se pone, cuando se paga el aporte para las cajas de salud, se pone aporte patronal, pero en los hechos los patrones agarran y las instituciones agarran y ponen esa contabilidad, la registran en los costos laborales, y si se registra en costos laborales, en realidad es aporte del trabajador, y así es la historia de la seguridad social, sea de corto plazo o de largo plazo, quien financia siempre es el trabajador. Vamos a profundizar este tema que es muy importante en futuros programas. Ahora lo que nos interesa es ir aterrizando un poquito más, porque hay una situación conflictiva ahora, ¿no? Hay sectores de la población que quieren retirar sus fondos, otros no, pero
Antes de entrar en ese tema que seguramente la audiencia está esperando aclarar, quisiera que nos digas, aparte de los trabajadores, ¿hay alguna manera en cómo se financia el fondo de pensiones? ¿Hay otras formas en cómo se tiene ingresos? Bueno, la, la fuente, en realidad, la fuente principal es siempre el aporte del trabajador. No hay otra forma. Es decir, aporte del trabajador y, por ejemplo, en el sistema de reparto, todo lo que aportan los activos se paga a los que están jubilados y lo que sobra, a veces hay un saldo, esa reserva se la invierte o se la guarda, se la ahorra para futuras contingencias, ¿no? Pero siempre es el aporte del trabajador. En el sistema de capitalización individual siempre va el aporte del trabajador a su cuenta y ese dinero del trabajador es el que gana, el que se invierte y el que gana intereses. Entonces, siempre es el aporte del trabajador. Ahora, tu pregunta me hace decir que hay algo importante que hay que considerar. Es que la seguridad social también debería ser financiada por otras fuentes o por otra fuente más. ¿Cuál es la otra fuente? Es la riqueza que se genera en la sociedad. En Bolivia, parte de eso se ha hecho con la renta dignidad. ¿A qué me refiero? La renta dignidad, el fondo de la renta universal de vejez, se financia, como decía, con el 30% del impuesto directo a los hidrocarburos y con las utilidades que generan las empresas capitalizadas como Entel, Ende, YPFB, ¿no? Vinto, con esas utilidades se financia. Este fondo de la renta universal de vejez, que es para todos, que es universal, porque los otros fondos solo son para los que aportan, debería ser financiado además por ejemplo, el impuesto a las utilidades. Lo que en Bolivia sucede con el impuesto a las utilidades es que las empresas pagan el impuesto a las utilidades en la gestión, por ejemplo, 2020, y se les devuelve en forma de acreditación para el impuesto a las transacciones en la gestión 2021. El 2021 van a volver a pagar y el 22 se les va a volver a devolver. Entonces, en realidad, es un impuesto que solo genera liquidez para el país y no es un ingreso efectivo. Entonces, lo que deberíamos hacer es ampliar las fuentes de financiamiento o por lo menos una fuente más, que es este impuesto a las utilidades, puede ser también el impuesto a la riqueza y puede ser también el impuesto a los ingresos extraordinarios. Por ejemplo, hay gente en el país que gana muchísimo dinero. Estamos hablando de 100.000, 120.000 bolivianos hasta 250.000, 300.000 bolivianos al mes, que no paga impuestos por el nivel de ingresos que tiene. Hay una pregunta de la audiencia, no sé si quisieras responder antes de la próxima pregunta, lo hacemos al final, no sé, tú me dirás, porque sería bueno conocer quiénes aportan y cuántos son los que aportan. Pero dice una persona que nos ve, Nica Larrea, dice, ¿hay una edad que puedan recomendar para que una persona pueda iniciar un aporte voluntario? Creo que es una pregunta muy interesante. Sí, hay una edad. Es muy buena pregunta por dos razones. La primera, para contestar directamente, sí hay una edad. Es decir, mientras más joven es mejor comenzar a aportar al sistema. ¿Por qué? Por dos razones. Porque, por ejemplo, si una persona comienza a aportar a los 20 años al sistema de pensiones, a sus 55 años va a tener 35 años aportados y puede optar con 35 años aportados a lo máximo que da el sistema solidario, que es una pensión que si ponemos en dólares hoy día es poquito más de $650, ¿no? Y podría llegar al máximo. Segundo, es importante aportar lo más antes posible porque, por ejemplo, pongo el ejemplo de los médicos. Los médicos casi estudian 7 años, hacen su internado, hacen su especialidad, etcétera, etcétera, y terminan entrando al mercado laboral recién a los 30 añs. Entonces, si ese médico comienza a aportar a los 30 años, para llegar al máximo va a tener que trabajar hasta los 65 años, ¿no? Entonces, se extiende. Entonces, es mejor comenzar a aportar lo más antes posible. Si por algún motivo alguien está
estudiando, por ejemplo, hace su maestría, después su doctorado, y eso le impide aportar, lo que debería hacer es tomar ciertas previsiones para, a pesar de que está estudiando, ir aportando al sistema de pensiones. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, la pregunta es importante porque me permite reflexionar sobre lo que denominamos cultura previsional. Previsional en el sentido de que uno ahorra para el futuro. Normalmente en Bolivia, todas las personas ahorran o ahorramos para comprarnos un auto, para comprarnos una casita, en el mejor de los casos, o para viajar de vacaciones, o para comprar algo a fin de año, etcétera, etcétera. Pero casi nadie tiene la cultura de ahorrar hoy día para su vejez, ¿no? Que sería tener cultura previsional. Y eso es muy, muy importante comenzar a construir o comenzar a discutir y a reflexionar en el país. ¿Por qué es muy importante? Porque económicamente hablando, cuando un trabajador o un asalariado o un trabajador independiente está contabilizando sus ingresos, debería darse cuenta de que esos ingresos, ese sueldo que recibe, es para vivir en el presente. Y otra pequeña parte tiene que ser para vivir en el futuro. Entonces comienza a reservar, comienza a ahorrar para vivir en el futuro. Y esa cultura está faltando. Entonces, por eso es muy importante la pregunta que se hizo. Bien, ¿quiénes aportan y cuántos son? Tú tienes estos datos, entiendo que has estado investigando en los últimos años ese detalle. Sí, bueno, mira, a marzo de 2021 hay en el sistema de pensiones 2.450.000 personas registradas, inscritas en el sistema de pensiones. Pero, lamentablemente, de esos 2.450.000 personas, solo están aportando entre 600 y 650.000 personas al sistema de pensiones. Todavía no han salido los datos para ver el efecto de la pandemia, pero es posible que en los meses de la pandemia y con el alto desempleo que ha habido, los aportes, incluso los que hacen los aportes mensuales, hayan sido menores. Ahora, ¿por qué hago esta diferencia entre registrados y cotizantes efectivos, que son solamente 600.000? ¿Qué está sucediendo? Estos 600.000 que aportan todos los meses, lo que están haciendo es acumular más y ganar más derechos para tener una mejor pensión en el sistema de pensiones. En cambio, los que están inscritos y han dejado de cotizar mensualmente, lo que está sucediendo es que puede suceder dos cosas. Los que tienen más de 10 años aportados, lo que están haciendo es despotenciar los derechos que han ganado. Por ejemplo, los que tienen 10 años aportados podrían hacer el esfuerzo de completar a sus 15 años. Los que tienen 15 años aportados, tratar de llegar a los 20 y a los 25 y así sucesivamente para sacar una mayor pensión, ¿no? Eso es lo primero que sucede. Estas personas despotencian los derechos que han ganado. Y lo otro es que hay personas que no han completado los 10 años. Entonces, estas personas que no han completado los 10 años y no hacen ningún aporte más, van a llegar a la edad de jubilación y no van a poder jubilarse y van a poder retirar su dinero. Y al retirar... Bueno, se nos fue la señal Se nos fue la señal. Enseguida vuelve. Solamente quiero decir a nuestra audiencia que este programa se va a repetir todos los días miércoles. Vamos a estar en la misma hora, a las 4 de la tarde en punto. Y si de verdad les gusta lo que estamos tocando, porque es inédito el tema, para mí es inédito en las redes sociales, nadie prácticamente se ha ocupado de las jubilaciones, más allá de las protestas callejeras, digamos, a nivel informativo. Bien, pasó algo con Gustavo, lo tenemos de nuevo entre nosotros. Adelante, Gustavo. Perdón, hubo algún corte. Decía que hay dos peligros con la gente que está dejando de aportar. No potencian los derechos que ya tienen, o va a llegar un momento en que las personas que no completen por lo menos los 10 años de aporte no se van a jubilar y van a terminar retirando su dinero, es decir, renunciando a derechos ganados en la seguridad social. ¿Qué derechos? El derecho a tener una pensión de vejez, el derecho a dejar una pensión de vejez a su cónyuge, es decir, si fallece la cónyuge o el cónyuge pueden seguir cobrando una pensión, y el derecho a seguro de salud para el titular y su cónyuge. Entonces, son tres derechos importantes
que estarías denunciando a la gente porque no hace los aportes. Entonces, es algo que en este momento hay que comenzar también a reflexionar y ver cómo hacemos para que la gente, en vez de escapar del sistema de pensiones, más bien participe y lo haga y se luche por hacerlo mejor. Aquí hay una pregunta de, bueno, alguien que se llama Negra Chirayoloca. Qué difícil. Sí, ya la quita. Qué lindo, ¿no? ¿Qué pasa? Dice, si aporté 5 años consecutivos y luego aporté de manera intermitente. Ah, ya. Lo único que va a suceder es que lo que ha ido ganando meses, entonces se van a sumar todos los meses y lo único que va a suceder es que va a tener menos meses en un determinado periodo de tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, si en 5 años yo he aportado un mes sí, un mes no, en 5 años voy a tener aportado solamente 2 años y medio. Pero igual, yo os recomiendo siempre hacer todo lo posible por aportar. Si no se puede de manera continua, aunque sea de manera discontinua. ¿Por qué? Porque cuando llega la vejez, el sistema me va a dar una pensión, aunque sea mínima, y seguro de salud, que es lo más importante. Punto de llegada. Este es el programa de la organización Flora Tristán. Estamos inaugurando este ciclo de programas que nos va a ayudar a comprender mejor este asunto de la seguridad social. Adelante, José Luis. Sí, no sé, seguramente mucha gente ha visto una persona caminando, dice que caminando desde Santa Cruz hasta La Paz, y hay toda una movilización nacional en torno a la propuesta de retirar los aportes, ¿no? Los aportes de las AFPs, y el gobierno está haciendo debatir este tema. ¿Qué propone el gobierno para el retiro de los aportes, Gustavo? Bueno, primero hay que decir que ha sido una promesa electoral. Y ha sido una promesa electoral, en mi criterio, muy mal pensada. O sea, la gente del gobierno lo que estaba pensando era a ver cómo gano votos. Entonces, aquí hay una fuente para ganar votos y les ofreceremos que vamos a aprobar la ley para la devolución de los retiros. Es lo primero que han hecho. Segundo, el gobierno, para un poco honrar su promesa y bajar la presión de los grupos políticos o de los grupos organizados que lo estaban presionando, ha presentado el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Ahora, ¿qué dice el proyecto de ley? El proyecto de ley dice que pueden retirar sus aportes todas aquellas personas que tienen de 100.000 bolivianos para abajo, ¿no? Y no pueden retirar todo, solo pueden retirar el 15% del dinero que tienen. Y los que tienen de 10.000 bolivianos, menos de 10.000 bolivianos, sí pueden retirar todo su capital. Entonces, o sea, unos 15.000 bolivianos puedes retirar, más o menos. Sí, puedes retirar unos 15.000 bolivianos, ¿no? No alcanza para nada, dicho sea de paso. Sí. Ahora, el problema es que dice, el proyecto de ley dice que los que retiren no van a recibir pensión solidaria. Ese es el primer gran problema. Entonces, a ver, yo si me permites, José Luis, yo plantearía de la siguiente manera. Si yo tengo 100.000 bolivianos y 20 años aportados, ¿no? Por los 100.000 bolivianos, por mi capital, el monto de pensión que me van a dar es 600 bolivianos, ¿ya? Un poquito más de 614 para los hombres y 578 para las mujeres, pero permítanme hacer el promedio en 600 bolivianos por 100.000 bolivianos con 20 años aportados. Entonces, me dan 600 bolivianos por mis 20 años aportados y por los 20 años me suben a 2.000 bolivianos. Entonces, la fracción solidaria es 1.400. Si yo de estos 100.000 saco el 10%, o digo el 15%, 15.000 bolivianos, ya no voy a recibir estos 1.400 bolivianos de fracción solidaria, que es lo que dice la ley. Ahora, si tengo 15 años aportados, igual, por los 100.000 me dan 600 y por los 15 años me suben a 920. Son 320 bolivianos más de solidario, ¿no? Igual, si retiro mi plata, estos 300 bolivianos no me van a dar. Estarías renunciando. Por retirar 15.000 bolivianos hoy día, estarías renunciando a recibir estos 320 o a recibir
estos 1.400. Y si tengo 10 años aportados, por los 100.000 bolivianos me van a dar 600 bolivianos y el solidario me va a aumentar 40 bolivianos. Entonces, mucha gente dice, pero si voy a recibir 600, mejor retiraré 40 bolivianos, no es mucho. ¿El problema cuál es? El problema es que el sistema solidario no solo te da esos 40, sino en todos los casos, cada 5 años te aumenta. Entonces, estos 640 se puede volver en un año 750, al otro año 900, en fin, ¿no? ¿Qué va a suceder entonces? Las personas que retiren su dinero, que retiren esos 15.000, van a renunciar a una fracción solidaria y van a renunciar a los aumentos que pueden recibir. Y las personas que no tienen los 10 años aportados, ¿no? O que tienen menos de 10.000 y que retiran su dinero, van a renunciar además al seguro de salud. Así de grave está la cosa. Y todavía es más grave, ¿por qué? Porque 100.000 bolivianos ahorrados, ¿quién tiene 100.000 bolivianos ahorrados en el sistema de pensiones hoy día en Bolivia? Según los datos estadísticos que ha presentado el gobierno, entre 1.500.000 y 1.600.000 personas, de esos 2.450.000 que hemos hablado, tienen menos de 100.000 bolivianos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que justamente los trabajadores más pobres, que menos salario han tenido y que apenas han podido llegar a los 100.000 bolivianos o no han llegado, son las que van a poder retirar su dinero y son justamente los más perjudicados, ¿no? Lo otro es que, imagínate tú, por ejemplo, tienes un obrero, o tienes un obrero fabril, o tienes un trabajador no profesionalizado de salud, que tiene 25 años o 30 años y tiene un problema familiar hoy día, ¿no? Por la pandemia o por otra causa, y le dan la posibilidad de retirar. Ese trabajador va a retirar sin percatarse de las consecuencias. Cuando llegue a sus 58 años, a la edad de jubilarse, se va a enterar que no puede recibir el solidario porque ha retirado el dinero. Y ahí viene otro problema grave. La ley está dejando abierta la posibilidad de retirar el dinero. Es decir, no dice van a poder retirar su dinero entre esta fecha y esta fecha. Deja abierto. ¿Qué quiere decir? Que incluso personas que ahorita no quieran retirar, si en el futuro van a tener algún problema, a lo primero que van a recurrir es a retirar ese dinero. Ahora, ¿por qué es un error? ¿Y por qué realmente ha sido algo nefasto que ha propuesto en su campaña electoral el actual presidente? ¿Y por qué es malo insistir en eso? Por dos razones. La primera, porque estamos usando dinero que sirve para garantizar nuestro futuro o recibir algo en el futuro, salud y pensión mínima aunque sea, para enfrentar el presente, ¿no? Cuando la regla es que tenemos que enfrentar el presente sin sacrificar el futuro. Es lo primero. Y la segunda razón por la que es un error es porque exime de responsabilidades al gobierno. Resolver los problemas que tenemos hoy día, no se tienen que resolver esos problemas con nuestro dinero que hemos ahorrado para el futuro. Ya les he dicho, la seguridad social es financiada enteramente por los trabajadores hoy día en Bolivia, ¿no? Entonces, lo que el gobierno está queriendo o los que han propuesto esto están pretendiendo es que agarren el dinero de los trabajadores, que es para el futuro, y lo usemos para resolver problemas del presente, problemas que deberían ser resueltos por el gobierno. Una preguntita, si digamos retira la mitad de la gente, ¿afecta al conjunto del sistema, Gustavo? De la forma en la que está pensado el sistema en este momento, no le afecta, porque solo va a afectar a esas personas, porque el sistema, a pesar de que han puesto el régimen solidario y todo, es básicamente un sistema de capitalización individual, es decir, tu pensión se define solo con lo que tú tienes ahorrado, ¿no? Y de hecho, como menos gente va a recibir la pensión solidaria, porque estarían renunciando a la pensión solidaria, el fondo solidario incluso llegaría a tener más aire, ¿no? Es decir, mira cómo está pensado. Sacamos a una gran parte de la gente del sistema, no vas a recibir solidario y tú le das más aire al sistema solidario. Es decir, estarías ayudando a resolver otro problema al gobierno. Entonces, individualmente no. Posiblemente el momento en que autoricen y haya que ir a cobrar el dinero, haya algún problema de liquidez, es decir, que no haya el dinero en fijo en ese momento, porque el dinero no es que está malgastado, no es que está
perdido, es que está invertido en distintos lugares, en la banca, en las empresas, en el mismo estado. Entonces, volver líquido ese dinero puede tardar algunos días, pero no va a ser grave. Ese es un problema ya fácil de resolver. José Luis, perdóname, una preguntita a Gustavo específica. Tiene que ver con el caso de este señor del que hablabas hace rato, Sí. que llegó de Santa Cruz a La Paz. Creo que tiene como 170,000 de aportes y él quiere retirar. ¿Conoces el problema? ¿Puedes explicarnos si le conviene o no retirar? Claro que sí. De acuerdo a una entrevista que he visto que le han hecho, el señor indica que tiene 253,000 bolivianos y tiene en este momento 53 años y tiene aportados 23 años, o 21 o 23 años, ¿ya? Esa es la situación. Y el señor está pidiendo que no retirar el 15%, sino que le permitan retirar el 20% por cada 100,000 que tengan, ¿no? Entonces, él podría retirar de 100,000 bolivianos, 20,000, y de los 200,000 que tiene, 40,000 bolivianos. Eso es lo que podría hacer si la ley, digamos, modifica en ese sentido. Ahora, ¿le conviene? Por supuesto que no le conviene. Y aquí adelanto una cosa, no le conviene a él ni a su esposa. ¿Por qué motivo? Si tiene 253,000 bolivianos, por esos 253,000 bolivianos, a los 58 años, a él le va a tocar una pensión de 1.500 bolivianos. 1.500 bolivianos por los 253,000. Pero por los 23 años le van a subir hasta 2.300, sí, 2.300 bolivianos de pensión, ¿no? Entonces, tiene 1.500 con su dinero y le van a subir casi 800 bolivianos más o 700 bolivianos más con el solidario. Si él retira su dinero, estaría renunciando al solidario. Es un primer tema por el cual no le conviene. Segundo, si le toca 2.300, perdón, estos 2.300 de solidario, le van a dar los aumentos a futuro en función de los años que haya aportado. Las personas que tienen más años aportados reciben más aumento y los que tienen menos años aportados reciben menos aumento, ¿no? Entonces, supongamos que estaban pidiendo que los que retiran el dinero no se vean afectados en el solidario, no se vean afectados en el solidario. Digamos que el gobierno permite eso, aunque dañaría el fondo solidario, ahí sí se dañaría el fondo solidario, pero digamos permita eso, ¿no? ¿Qué va a suceder? Al menos van a disminuir sus años aportados y los aumentos no le va a tocar en la misma proporción. Ahora, que no le toque los aumentos en la misma proporción le va a afectar directamente a él y a su esposa, porque en Bolivia, con seguridad, su esposa le va a sobrevivir. Y cuando él fallezca, quien va a seguir cobrando la pensión es su esposa. ¿Y con qué va a vivir su esposa? ¿No? O los aumentos que va a recibir van a ser menos. Entonces, ¿qué más? Sí, financieramente, básicamente, no le conviene retirar su dinero. A él directamente, y en el mediano plazo a su esposa no le conviene. Entonces, este tema no debería ser tratado solo de manera individual, debería ser tratado de manera familiar. Mínimamente la esposa debería participar para decidir si les conviene o no retirar su dinero. Así es, y este señor es un contador que está desempleado. De repente está pensando más en resolver el problema inmediato del día a día, sí, porque parece que lleva más de un año sin trabajar. Y como estos hay 300,000 empleados que han quedado desempleados, según datos ya oficiales, como efecto directo de la pandemia y de la economía que tenemos en el país, ¿no? Mira, José Luis, eso me permite tocar otro tema. El sistema de pensiones ha sido pensado para que tú recibas una pensión, un monto de dinero, cuando las fuerzas para trabajar ya no te den, ¿no? Ahora, ¿puede el sistema de pensiones ayudarnos a combatir, a amainar la crisis que estamos viviendo? Sí. Por ejemplo, lo que ese señor debería hacer, y todos los que están pidiendo
y que se les devuelva su dinero deberían hacer es que, y el sistema lo puede hacer sin sufrir nada, ¿no? Puede hacer es, excepcionalmente debería adelantarse la edad de jubilación. Excepcionalmente debería permitirse jubilar no a partir de los 58 años, como dice hoy día la ley, sino a partir de los 50, ¿no? Estas personas que puedan jubilarse a partir de los 50 podrían recibir una pensión, ¿no? En este caso del señor, por ejemplo, como 2.300, desde esta fecha para toda su vida, ¿no? Si es que excepcionalmente se les permite jubilarse. Ahora, ¿cómo diría esto? No se piensa en ese tipo de soluciones porque, claro, una buena parte del dinero iría más al consumo que a la inversión, hablando en términos económicos globales, pero el sistema boliviano hoy día tiene, el sistema de pensiones boliviano tiene el cuerpo suficiente como para excepcionalmente adelantar la edad de jubilación para estas personas. Y se justificaría porque en Bolivia, después de los 50 años, a no ser que estés muy altamente especializado o tengas un trabajo muy reconocido, no puedes volverte a reinsertar a la economía y tienes que estar, claro, casi mendigando o haciendo, entrando en desesperación como la persona que está marchando para que le devuelvan su dinero. Aquí tengo una pregunta que sin duda va a ser para un próximo programa, para el próximo miércoles. Vamos a ver cómo lo abordamos. Dice, ¿cómo logro acceder a la pensión de jubilación y al seguro de vejez? Este es un tema para profundizarlo, ¿no? Soy mujer, tengo 39 años, 6 hijos y nunca hice aportes. ¿Cuánto tiempo debo aportar para beneficiarme con la jubilación? Creo que eso va para un siguiente programa, ¿verdad? Sí, puede ser, pero puedo responder rápidamente. A ver. Mira, en el caso de las mujeres, el sistema tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Para jubilarse se necesita 58 años y 120 meses aportados. 120 meses aportados son 10 años. Y el sistema dice que las mujeres pueden ganar un año, como si tuvieran un año de aporte, por cada hijo nacido vivo hasta 3 hijos. Entonces, la persona que nos ha preguntado lo que podría hacer es, dice que tiene 39 años, puede comenzar a aportar ahora, ¿no? De manera intermitente, como quiera. Si aporta 7 años, cuando tenga 58, le van a aumentar 3 años por sus hijos, va a tener 10 años aportados y va a poder jubilarse con el mínimo, con 10 años y recibir seguro de salud. Pero, si esta persona que tiene 39 años aporta aporta 17 años, eso sería 39, 49, hasta sus 56 años sin fallar, ¿no? Va a tener 17 años aportados. Y por 3 años que va a ganar con sus hijos, va a tener 20 años aportados. Y por 20 años va a tener una pensión del triple de lo que le toca con 10 años. La diferencia es, con 10 años aportados, hoy día, por ejemplo, tengo 640 de pensión mínima. Con 20 años aportados tengo al menos 2.000. Son 3 veces más. Entonces, si ella dice que tiene 39 años, tranquilamente desde ahora a sus 58 años podría llegar a tener 20 años aportados y beneficiarse, si ponemos eso en dólares, como cerca de $300 mes de pensión, más seguro de salud. Muy bien, realmente apasionante el tema, está despertando mucho interés, así que el próximo miércoles a las 4 de la tarde en vivo y en diferido, ustedes pueden entrar al sitio de Facebook y a YouTube de la organización Flora Tristán y poder consultar este programa cuantas veces quieran. Les agradecemos muchísimo por toda la atención prestada a Gustavo Rodríguez, el analista economista que ha estado años estudiando la temática de la seguridad social también. Muchas gracias, esperamos contar la próxima semana con su presencia. Y nada, nosotros nos quedamos con esta idea. La seguridad social es una conquista de los trabajadores desde hace muchos años. La seguridad social tiene y recibe fondos de los trabajadores que ha sido encargada a una administradora para que distribuya y asigna las rentas. La seguridad social no solo es una capitalización individual,
sino hay además un sistema solidario que es el que podemos perder si retiramos nuestros fondos. Con eso me iría, José Luis. Tu micrófono, José Luis. De mi parte, quiero invitarles a que nos acompañen en esta aventura de llegar al punto de llegada, valga la redundancia, que uno lo comienza a ver con más claridad cuando está llegando a los 50 y a los 60 años de edad. Dice, ¿a dónde he llegado? Se da la vuelta y uno mira el camino recorrido, ha hecho tantas cosas, pero resulta que no pensó desde los 20 años en un sistema de previsión. Yo rescato algo que dijo Gustavo, ¿no? Tiene que haber una cultura de la seguridad en nuestro país, de la seguridad social, que tiene que empezar con los jóvenes. A veces se le habla a un joven de la seguridad social y como todo joven, como hemos sido nosotros, decimos, falta mucho para que me jubile. Voy a hacer un montón de cosas, pero las cosas suceden más rápido de lo que uno piensa. Gracias, Gustavo. Gracias. Sí, José Luis. Será hasta una próxima oportunidad, hasta el próximo programa. Quedo muy agradecido. Hasta pronto. En busca de un sueño se acerca este joven. En busca de un sueño van generaciones. En busca de un sueño hermoso y rebelde. En busca de un sueño que gana y que pierde. En busca de un sueño de bella locura. En busca de un sueño que mata y que cura. En busca de un sueño desatan ciclones. En busca de un sueño aguanta